predecir el futuro? Esa pregunta refleja uno de los mayores y más constantes deseos de los seres humanos. De ahí que en la historia existan muchos ejemplos de los caminos que siguieron diferentes sociedades para desentrañar el porvenir, o al menos intentarlo. Pero este afán de anticipar lo que sucederá, de construir modelos y, en definitiva, de poner el conocimiento verificado en función de la toma de decisiones, muchas veces tiene como centro a la matemática. Si hablamos de predicciones y matemática, por lo general pensamos en curvas, gráficos, ecuaciones. Pero más allá de estas imágenes, ¿qué es exactamente un modelo matemático? Desde la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, le preguntamos al profesor Alejandro Piat, que como parte de su trabajo cotidiano emplea modelos matemáticos para estudiar diferentes procesos. Un modelo matemático es una abstracción de una parte de la realidad, un fenómeno o un proceso que uno quiere analizar descrito en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, tú puedes querer hacer un modelo por varios motivos. Uno de los motivos puede ser hacer predicciones. Yo tengo este fenómeno, lo estoy analizando hoy. ¿Qué sucede si yo cambio estas condiciones, si yo muevo estas variables? ¿Cómo se va a comportar mañana, dentro de 10 años o en el futuro? Y otro motivo por el que puedes querer modelar es para entender un proceso. Yo estoy observando esto, sé qué es lo que ocurre, pero quiero entender cuáles son las causas, porque eso me permite tomar decisiones al respecto. Si yo sé cuáles son las causas que provocan esto, yo puedo intentar modificarlas para obtener el resultado que yo quiero obtener. Los pronósticos del tiempo y las previsiones económicas, por ejemplo, se basan en modelos matemáticos. Pero, ¿de qué depende que sean lo más certeros posible? Va a depender de cuán bien ese modelo matemático, esa fórmula o ese conjunto de ecuaciones describe de verdad el fenómeno que uno está analizando, y también va a depender de cuál es la calidad de las observaciones, de los datos que uno saca de ese fenómeno para ajustar parámetros que tienen modelo, variables de las que el modelo va a depender. En ese trabajo es muy importante la conexión de la matemática con otras áreas del conocimiento científico. ¿Cuáles son las preguntas interesantes de hacerle al fenómeno? Eso no lo responde la matemática, eso lo responde el experto que está analizando ese fenómeno, el químico, el físico, el economista, el sociólogo, que es el que sabe cuáles son las preguntas que quiere hacerle. El resultado de un modelo matemático es objetivo, responde a los hechos y a la lógica. Sin embargo, su análisis tiene siempre la influencia de los especialistas que han desarrollado la investigación. Ese resultado, ¿cómo se interpreta? En términos de la pregunta que tú hiciste, ese resultado corresponde a personas, o corresponde a la evolución del clima, o corresponde a la bolsa. ¿Qué significa eso? En el problema de la vida real que estás intentando modelar, vuelve a ser de nuevo una interpretación que depende del conocimiento del experto. Por eso, aprovechar las potencialidades de los modelos matemáticos depende también del trabajo en equipo. Contrario a lo que a menudo se piensa, los modelos matemáticos no responden a la pregunta ¿qué va a pasar?, sino a la interrogante ¿qué pasaría si? Y esos 3 puntos suspensivos se pueden sustituir por cualquier variable en dependencia del fenómeno a estudiar. Una de las ramas de la salud pública en la que se aplican los modelos matemáticos es la epidemiología, dedicada a estudiar el comportamiento de eventos adversos para la salud que alcancen proporciones epidémicas. El primer modelo epidemiológico de carácter matemático data de 1760 y estuvo relacionado con la propagación de la viruela. Más de un siglo y medio después, se utilizaron modelos para estudiar el comportamiento del sarampión. Y así llegamos a 1927. En ese año, 2 científicos escoceses publicaron un trabajo innovador para modelar epidemias de enfermedades infecciosas. En el estudio analizaron desde la propagación de la peste bubónica de Londres hasta la pandemia conocida como gripe española. La investigación los llevó a crear el modelo matemático SIR. Por primera vez, la población fue dividida en 3 clases de individuos: susceptibles, infectados y recuperados o removidos. La suma de esos 3 grupos es el total de la población. De hecho, el modelo SIR es el que más se utiliza en la actualidad para estudiar las enfermedades infecciosas y ha sido muy empleado durante la COVID-19.
La matemática es fundamental en el análisis, el diagnóstico, la medición de la alarma y la confección de pronósticos relacionados con una epidemia. Ha de recordarse que las epidemias pueden ser de naturaleza no transmisible, como la de enfermedad renal crónica, estar asociadas a comportamientos, como ocurre con las epidemias de accidentes y de obesidad, o relacionadas con dolencias transmisibles, tales como el VIH-Sida y la COVID-19. Pero, en todos estos ejemplos, la matemática y en particular la estadística es insuficiente si su empleo no se complementa con el aporte de la epidemiología y con el concurso de las ciencias sociales, la historia, la demografía y de los comunicadores. Toda epidemia es social por definición y se da en contextos que no pueden quedar fuera de foco. Con las herramientas de la matemática, los especialistas también pueden anticipar otros fenómenos relacionados con pandemias como la COVID-19. Los modelos matemáticos han sido utilizados mundialmente también para predecir el comportamiento de la enfermedad o el desarrollo de esta cuando se introducen ciertos cambios o hay ciertas intervenciones, ya sean del tipo de medicamentos, sanitarias o de vacunación. Y en Cuba también analizamos estos procesos. Además, utilizamos los modelos matemáticos también para predecir el desarrollo o el comportamiento de las numerosas variantes que tiene el virus. Cuál puede prevalecer sobre otra, cuál puede tener mayor incidencia en la población infectada y cuál puede ser más resistente a un proceso de vacunación o al uso de medicamentos. Además de las investigaciones epidemiológicas, otras áreas del conocimiento relacionadas con la salud humana también se benefician de los modelos matemáticos. ¿Cómo mejorar la calidad de una imagen médica para que pueda ser interpretada por un especialista o una máquina? Para dar respuesta a esta interrogante, se utilizan modelos matemáticos que permiten realzar las estructuras presentes en radiografías, resonancias magnéticas, mamografías, entre otros ejemplos. Una investigación que se ha hecho es la investigación con el cáncer de mama para poder detectar en qué estadio pudiera estar el cáncer de mama en una mujer. Cuando usted ve la imagen en una computadora, la computadora está viendo una tabla de datos y los algoritmos matemáticos lo que hacen es procesar esos datos y buscar determinados patrones que permiten entonces reconstruir la imagen con una mejor nitidez. También, por ejemplo, se puede utilizar para poder mejorar la nitidez de imágenes espaciales. A veces se recibe a través de un telescopio determinada imagen, se le aplica a esa imagen determinados algoritmos matemáticos y se obtiene entonces una mejor resolución y se pueden entonces llegar a conclusiones y tomar decisiones con mayor exactitud del fenómeno que se está estudiando. Además del área biomédica, los modelos matemáticos se emplean para estimar propiedades de materiales compuestos, o sea, aquellos que resultan de la combinación entre dos o más materiales y que se diseñan con propósitos específicos. Cuando se hacen las construcciones y se construye una placa, usted la placa no la construye solamente de concreto, usted hace una combinación de concreto y acero. ¿Cuál es el objetivo de hacerla de concreto y acero? Porque usted está aprovechando la flexibilidad de las varillas de acero y al mismo tiempo está aprovechando la rigidez y la dureza del concreto. Y entonces eso hace que tenga una placa resistente y que oscila, es decir, que puede oscilar y puede, es decir, cuando se deforma no se rompe. Y entonces ese es un ejemplo muy sencillo de utilización de materiales compuestos. Pero a partir de modelos matemáticos se pueden predecir cuáles son las propiedades efectivas que pueden tener esos materiales. Es importante el uso de modelos matemáticos para poderse adelantar a lo que va a suceder, porque usted en la experimentación puede tener mucho gasto si los resultados son infructuosos. Entonces es mejor tener una orientación de qué cosa es lo que usted va a esperar. Los materiales compuestos son de amplia utilización hoy en la vida, se utilizan en la industria del deporte, para el diseño de, por ejemplo, el diseño de bicicletas, el diseño de raquetas. Se utilizan en la aviación para el diseño de toda la estructura de los aviones, para que el avión sea menos pesado al despegar, es decir, pueda despegar con más facilidad, pero al mismo tiempo también sean resistentes esos materiales. Los modelos matemáticos también permiten optimizar procesos de distribución de recursos para ejecutarlos de manera más eficiente. Usted necesita distribuir los productos y que lleguen a todos los lugares, pero además necesita que el transporte recorra ese camino óptimo, es decir, que haya un gasto de combustible menor, que lleguen los productos a tiempo, con calidad a los lugares.
Y entonces, bueno, esos son algoritmos también matemáticos que se basan en procesos también de optimización. En todas las universidades se desarrollan diferentes modelos matemáticos que pueden ayudar a solucionar nuestros problemas cotidianos. En la Universidad Central de Las Villas se han desarrollado modelos matemáticos para problemas de la industria y del transporte, entre otras aplicaciones. Entre ellos uno con el propósito de ubicar de manera óptima los contenedores en el patio de un centro de carga y descarga. Como este, muchos otros se llevan a cabo en las universidades del país. Pudiéramos mencionar el trabajo de colegas de la Universidad de Camagüey, que desarrollaron un modelo matemático para optimizar la distribución de energía en microrredes eléctricas inteligentes, lo cual permite la mejor gestión de un sistema de generación distribuido, donde pueden contribuir diferentes fuentes de generación renovables o no. También en la Universidad de Camagüey se han desarrollado modelos matemáticos de inteligencia artificial para la optimización del transporte urbano en esta ciudad, además de sistemas inteligentes para evaluar el estado técnico de las vías férreas y para optimizar el diseño de estructuras y procesos vinculados a la construcción. Estos ejemplos en áreas de interés tan diversas demuestran que las investigaciones sobre modelos matemáticos en las universidades cubanas pueden ser una contribución importante al desarrollo nacional. Como hemos visto hasta ahora, los modelos matemáticos resultan muy valiosos para anticipar fenómenos de toda naturaleza y para tomar mejores decisiones ante escenarios complejos de la vida cotidiana. Pero el alcance de estas herramientas es mucho mayor y llega incluso a retar las habilidades humanas en el arte del malabarismo. Los malabares tienen más de 4.000 años de antigüedad. Sin embargo, la matemática de los malabares tiene unos 40 años aproximadamente. Todo comenzó en los años 80 del siglo pasado, cuando varios matemáticos se dieron cuenta al mismo tiempo que los movimientos de malabares se pueden representar mediante secuencias de números. Esto, más allá de representar los malabares, tuvo varias implicaciones. La primera es que a partir de esta representación aparecieron movimientos de malabares que no se habían utilizado en los 4.000 años anteriores, y algunos de ellos muy sencillos. Por ejemplo, hasta antes de ese momento, la mayoría de los malabaristas hacían rutinas más o menos parecidas. Quizás movimientos como este, o quizás algo de este estilo y así. Sin embargo, a partir de la matemática de los malabares aparecieron otros movimientos, algunos de ellos muy sencillos, por ejemplo, este que está acá. Por alguna razón, en 4.000 años, ningún malabarista había hecho algo así, o algo como esto. Tampoco se había hecho en ese periodo. ¿De dónde salieron esos movimientos? De la modelación matemática de los malabares a través de los números. Los modelos matemático-computacionales se utilizan muchísimo en el campo de la inteligencia artificial, un área de interés para los científicos cubanos. Suilán Esteves es una profesora de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana que trabaja con modelos de aprendizaje automático. Son modelos matemático-computacionales que en vez de intentar aprender el conocimiento del experto, o sea, el experto es el que sabe la solución de un problema y eso lo modelamos computacionalmente y matemáticamente, lo que hacen es intentar aprender esas reglas, ese conocimiento que se tiene de un grupo de datos. Normalmente trabajan con volúmenes de datos grandes para poder aprender de ahí cuáles son las reglas o qué es lo que se puede utilizar para hacer pues una predicción, para un pronóstico, para resolver un problema o sencillamente a veces para hacer lo mismo que nosotros como seres humanos sabemos hacer, pero mucho más rápido y sin cansarse. ¿Y en qué campo se utiliza el aprendizaje automático o machine learning, como se le conoce en inglés? Se aplica en muchos campos que van desde el deporte, la biomedicina, la farmacéutica, hasta cosas muy cotidianas como las redes sociales con las que trabajamos todos los días. Cuando entramos a Google y buscamos una frase, esas noticias que nos aparecen, esas páginas que nos salen,
o esas recomendaciones de amigos que vemos en Facebook no son más nada que algoritmos de inteligencia artificial haciéndote una propuesta de cuáles son las cosas que más te interesarían a ti. Ese conocimiento de a ti específicamente, que es diferente para cada ser humano, lo puede aprender un algoritmo de inteligencia artificial. Estos modelos también pueden aplicarse en muchas áreas diferentes, por ejemplo, en las predicciones. En el caso de los deportes, una predicción puede ser cuál va a ser el resultado de los Panamericanos o las Olimpiadas. Y muchas veces son mejores que los expertos haciendo estas predicciones. En Cuba también se ha incrementado la demanda de estos modelos, fundamentalmente en la industria. Lo podemos ver en el petróleo, donde se ha utilizado para predecir las distribuciones de combustible, y también puede utilizarse, por ejemplo, para hacer predicciones a nivel de país respecto a cómo se mueve el mercado internacional en años futuros. También se ha utilizado en la biomedicina y en la biofarmacéutica, donde no tenemos que, por ejemplo, probar el medicamento en el laboratorio, sino que se pueden hacer una especie de simulaciones y pruebas anteriores que ahorran costos a la hora de los materiales que se pueden utilizar. Y esto hoy en día en nuestro país se hace. A nivel mundial, los modelos matemáticos tendrán una influencia cada vez mayor en la toma de decisiones. Si bien este fenómeno ofrece ventajas, también implica dilemas éticos por la relación entre seres humanos e inteligencia artificial, un asunto que debe evaluarse desde el conocimiento científico. En ocasiones, algunos medios de comunicación sensacionalistas muestran estos conflictos éticos de forma distorsionada, un fenómeno que puede generar en los receptores interpretaciones alejadas de la realidad. En gran parte debido a la cinematografía internacional, la humanidad se deja influir por historias de la más pura ciencia ficción, allí donde, por citar un ejemplo, hablamos de un humanoide poniéndole incluso nombre propio, como fue Andrew en la versión para televisión de la obra de Asimov, El hombre bicentenario, o Dolores en la serie Westworld. Convertidos ya en seres independientes y con libre albedrío, los pensamos como sujetos de la acción, responsables de lo malo que sucede. Y oímos decir, por ejemplo, la inteligencia artificial coloca estructuras, vegetación y edificios falsos en imágenes de satélites. O peor, titulares que anuncian los verdaderos peligros de la inteligencia artificial. Esta finta o trampa en la redacción tiene como objetivo simplemente ocultar la responsabilidad humana sobre los eventos en que se involucran las tecnologías. Por el momento, lo que sucede fue concebido, originado, producido por los creadores de las estrategias que guían el funcionamiento de las computadoras y los demás dispositivos de toda índole. Tal vez la redacción debió haber sido los verdaderos peligros devenidos del pensamiento de los humanos, creadores de la inteligencia artificial. Conscientes de esta realidad, nos resulta sencillo entonces entender el por qué es necesario involucrar a todo tipo de especialistas, que no solo de las ciencias exactas, en los equipos de desarrollo de estas herramientas. Y de trabajo en equipo bien conocen los profesores Suilán y Alejandro de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Ellos extienden su colaboración más allá de las aulas y laboratorios. Nosotros nos conocemos desde el preuniversitario y somos pareja desde que empezó la universidad. Hicimos toda la carrera juntos, nos graduamos, hicimos la maestría, empezamos a hacer el doctorado, nos casamos y desde entonces estamos trabajando juntos en los proyectos, en la universidad, en la investigación y en la vida. Es una persona que te entiende en todo, que lo extrañas cuando no está ahí, que entiendes cuando le hablas de algo súper complicado o cuando te despiertas por la noche preocupado por un problema de trabajo, está ahí. Entiende cuál es el problema, lo puedes discutir con él, lo puedes compartir con él. Encontrar la solución juntos es súper divertido. Nosotros ambos trabajamos en inteligencia artificial, estamos en el mismo grupo de investigación y en inteligencia artificial todo lo que se hace está lleno de modelos matemáticos computacionales, así que todos los proyectos en los que trabajamos juntos, por detrás hay algo de modelos. Y hoy, por ejemplo, yo valoro muchísimo los proyectos que son en equipo, porque tú no puedes lograr solo cosas realmente grandes. Las cosas realmente grandes necesitan más personas y aprender esas habilidades es indispensable cuando siempre has hecho todos los proyectos junto a otra persona que estaba al lado tuyo. Para mí lo fundamental ha sido aprender a trabajar en equipo y cuánto más uno puede lograr si está dispuesto a compartir los sacrificios, las noches de trabajo, pero también el éxito. Y está claro de que todas las cosas que uno hace son el resultado de un trabajo en equipo y son del esfuerzo de muchas personas.
pensamiento de trabajo en equipo es importante también a nivel de país. Para impulsarlo debemos conectar a universidades, sector productivo y decisores, además de apoyar las investigaciones científicas y la aplicación de sus resultados. A pesar de todo lo que se ha hecho en la industria hasta el momento, utilizando modelos matemáticos computacionales, creo que todavía hay muchísimas cosas que nos quedan por hacer. Y una recomendación sería valorar los datos como un recurso importante que puede servir de base a nuevos modelos matemáticos que tendremos en el futuro para resolver problemas que todavía hoy no podemos prever. Una de las formas en las que creo que esto se puede mejorar es tratar de acercar a la universidad y a la industria o a la sociedad en general, pero no solo desde el punto de vista técnico, no solo los especialistas de aquí con los especialistas de allá resolviendo un problema, sino también a los directivos, a los directores, ministros, viceministros, etcétera, a los decisores, para que entiendan estos modelos, cuándo se pueden aplicar, cuáles son las limitaciones que tienen, qué restricciones tienen para ser utilizados, qué calidad de los datos necesito, y que entiendan también cuáles son todas las áreas en las que a lo mejor hoy no estamos utilizando estas herramientas, estos modelos matemáticos, y que pudiera ser útil introducirlos para optimizar los procesos. Es importante que las instituciones aprovechen el talento que se ha acumulado en nuestras universidades en el desarrollo de modelos matemáticos que permiten mejorar y hacer más eficientes los procesos productivos y los procesos de servicio. Pero todo esto también tiene que venir acompañado de un apoyo material para que los científicos puedan concentrarse en su tarea fundamental, que es la de investigar y de hacer mejores pronósticos y de hacer más eficientes los resultados de su trabajo. El uso de modelos matemáticos para el estudio de fenómenos diversos muestra un camino que permite tomar mejores decisiones a nivel personal, de país e incluso como sociedad global. Aprovechar las potencialidades de esas herramientas es una apuesta por el desarrollo desde el conocimiento científico.